Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de capacitación docente en ajedrez. Estamos en la clase número 17 y el día de hoy vamos a trabajar sobre unos finales muy importantes que todo profesor tiene que conocer para poder enseñarlo correctamente a sus alumnos. Estamos hablando de finales desbalanceados, finales en los cuales uno de los bandos dispone de una ventaja importante de material. Bien, en el tablero podemos ver que las blancas disponen una ventaja considerable, ¿no?, de material. Tienen el rey, el alfil y el peón que luchan simplemente contra el rey. En este caso, el problema principal para las blancas es que el peón que poseen de más es el peón de torre. ¿Sí? Sí, obviamente que si este peón desaparece, rey y alfil no podremos ganar contra rey. Las blancas disponen de un peón para poder coronarlo, pero el gran problema es que el mismo es de torre, es de la columna A, en este caso de la columna de la torre, y corona en una casilla contraria al alfil, es decir, el alfil se mueve por casillas negras y el peón coronará en una casilla blanca. Esto hace que sea prácticamente imposible para las blancas poder ganar este final. ¿Cómo logran salvarse las negras? Bien, simplemente cuando tenemos que defender este tipo de finales, lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestro rey hasta la casilla de coronación de este peón. En este caso es el peón de torre, corona en una casilla blanca, sabemos que podemos hacer tablas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestro rey hacia la casilla A8. ¿Qué sucede? En esta casilla lograremos una posición de fortaleza. Nos podremos cubrir quedarnos en estas dos casillas y será prácticamente imposible para las blancas poder ganar, ya que no podrá pisar, por ejemplo, ninguna de estas tres casillas, ni las casillas C6, C7 o C8. Veamos, hagamos algunas jugadas. Por ejemplo, hacemos la jugada rey de 6. A ver qué. A ver. Vale, hacemos la jugada rey de 6 y vemos que las negras simplemente se van a quedar controlando estas dos casillas. ¿Sí? A8 y B7. Por ejemplo, rey de 7, rey A8 y vemos que no es posible pisar ninguna de estas casillas, ya que si lo hacemos estaríamos ahogando al rey de las negras. Bien. ¿Qué sucede, por ejemplo, entonces, si intentamos, por ejemplo, dirigirnos hacia el otro lado, por ejemplo, del tablero? Por ejemplo, haciendo la jugada rey de 5, simplemente con negras nos vamos a quedar siempre en estas dos casillas de seguridad, evitando la coronación del peón, y nuevamente las blancas se encuentran con el siguiente problema. No van a poder pisar ninguna de las dos casillas, en este caso la casilla A6 ni B6, ya que estaríamos ahogando al rey de las negras. Por lo tanto, la partida finalizará en empate.
Entonces, como conclusiones para este tipo de finales, si lo queremos defender, es muy importante lograr controlar la casilla de coronación del peón. Solamente si tenemos en este caso las blancas, el bando fuerte, podremos ganar este tipo de finales solamente si el peón corona en la misma casilla del mismo color por el que circula nuestro alfil. Caso contrario, es muy probable, sobre todo si el rey logra controlar la coronación del peón y llegar hasta la esquina de coronación, que la partida finalice en tablas. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Bien. En el siguiente ejemplo tenemos también otra clásica posición de fortaleza. En este caso, las negras ya se encuentran en una posición de rey ahogado. Por ejemplo, si las blancas ahora hicieran cualquier movimiento con el rey, las negras no podrían mover ni su peón ni su rey. Por lo tanto, la partida finalizaría en empate por rey ahogado. ¿Qué es lo que les queda por hacer a las blancas? Bueno, simplemente para no ahogar al rey y aprovechar su ventaja con respecto a espacio y a posición de rey, entregar el alfil en B8. Pero ¿qué sucede? Después de la jugada alfil B8, simplemente las negras pueden capturar el alfil y ahora las blancas intentarían ir a la captura del peón que se encuentra en B7. Pero observemos qué sucede. Rey C8, rey E7, rey B8, rey D8, por ejemplo. Y ahora vemos que las negras hacen la jugada rey A8 y se quedan esperando, ¿no? Y controlando siempre su casilla B8. Si las negras se van a quedar prácticamente en las dos casillas, A8 y B8. Y vemos que el rey de las blancas no puede absolutamente pisar la columna C para ir a la captura del peón. Por lo tanto, se ha creado una posición de fortaleza, ¿sí? Una posición de resistencia tal en la cual las blancas no van a poder lograr más que el empate en esta posición. Siempre que pisen las casillas C7 o C8, estarán ahogando al rey de las negras. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos un detalle muy importante. El alfil en este caso se encuentra fuera de la casilla A7, como lo teníamos antes, pero volvemos a tener el mismo problema. Las blancas no pueden pisar la columna C con el rey. Por lo tanto, nuevamente las negras están en condiciones de poder defender exitosamente este final y poder hacer tablas. Veamos algunas jugadas. Por ejemplo, mueven el alfil a D2, rey B8, alfil F4 jaque, rey A8, y ahora vemos que las blancas se ven obligadas a quitar el alfil, ya que si no lo hacen, el rey de las negras se encontraría ahogado, ya que no puede moverse ni a las casillas A7 ni B8. Por lo tanto, después de alfil D2, volvemos a tener la misma posición y no hay manera de poder mejorar esta posición. Llegaríamos más o menos a la misma posición que antes, en la cual las blancas no pueden pisar la columna C. Y si lo hacen, simplemente sería rey ahogado. Bueno, este es otro ejemplo muy claro de finales desbalanceados, en los cuales, gracias a una posición de fortaleza,
las negras logran salvarse. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un poco más complicado, ya que las blancas disponen de una maniobra táctica. Les voy a hacer dos preguntas primero. Primero les voy a pedir que pausen este video ahora y busquen la maniobra táctica para las blancas. Bien, la maniobra táctica para las blancas en este momento es la jugada alfil C6. ¿Qué persigue esta jugada? Bueno, las negras tienen dos opciones, o capturar el alfil o mover el rey. ¿Cuál de las dos será la mejor? Nuevamente les pediría que analicen esta posición. Bien, está claro entonces que la mejor jugada para las negras es la jugada rey de 8 y mantener la posición de resistencia, ¿sí? De fortaleza, para evitar que el rey pueda entrar. Veamos qué sucede si captura. Si b por c6, simplemente las blancas ganarían con rey c7, ya que se ven obligadas las negras a avanzar el peón y las blancas ganan sin dificultad la partida mediante este mate rápido. Entonces, podemos observar que la mejor jugada en esta posición después de alfil c6 es rey b8 y vemos que no hay manera de progresar en esta posición. Bien, vamos a ir a otro ejemplo también importante en este tipo de finales. Bien, este final es sumamente importante. Es un final que incluso se ha dado en la práctica a muchos jugadores. Es un peón torre en séptima que se encuentra a punto de coronar y bueno, y tienen un caballo además. El gran problema y la dificultad para las blancas es que tienen el rey encerrado, es un peón de torre y está el rey frente al peón. Entonces, la idea principal por parte de las blancas es obviamente quitar el rey a una de estas dos casillas. Y no lo va a permitir, no lo van a permitir las negras. Las negras van a mover ahora su rey controlando la salida del rey desde la casilla H8. Pero bueno, la pregunta es, ¿a qué casilla me dirijo? ¿Cuál será la buena aquí con negras? ¿Rey F8 o rey F7? Pongan pausa y traten de resolverlo. Bueno, en esta posición, en este tipo de finales, hay una regla muy importante que hay que tener en cuenta. Siempre nos tenemos que dirigir a la misma casilla en la que se encuentra el caballo. ¿Sí? A la casilla del color en la que se encuentra el caballo. Entonces, si el caballo está en una casilla blanca, tendremos que ir siempre a una casilla blanca. Observemos el detalle. Aquí la mejor jugada entonces va a ser rey F7. Observemos que si nos vamos a F8, simplemente las blancas van a hacer la jugada caballo E3 y la idea es bastante simple, controlar la casilla F7 del rey de las negras. Por ejemplo, rey F7,
caballo G4, rey F8 y simplemente caballo E5, y las blancas están ganando la partida, ya que el rey de las negras se tiene que alejar y simplemente quitan el rey intentando coronar el peón. Observen cómo cambia todo, ¿no? Si hacemos la jugada rey F7. Ahora no hay manera de poder coordinar al caballo. Por ejemplo, si caballo E3, simplemente me quedo en F8, y si hacen la jugada caballo F5, simplemente hacemos la jugada rey F7. Y ahora vemos que si caballo D6 jaque, hacemos rey F8 y son las blancas las que están en subson y se ven obligadas a mover el caballo nuevamente y simplemente el rey regresa a F7. ¿Sí? Este final es tablas, pero hay que tener en cuenta este pequeño detalle. Hay que llevar siempre el rey a la casilla del color en la que se encuentra el caballo. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Bueno, el siguiente ejemplo se produjo en una partida por el match del campeonato del mundo que se jugó en Moscú en el año 1958 entre Mikhail Botvinnik y Vasily Smyslov. Me voy a ahorrar todo el tema de la partida, yo se las dejo igual completa, les voy a pasar material. Y vamos a llegar simplemente al final, en la cual, después de una larga partida en la cual Smyslov tuvo una clara ventaja, logró llegar a este final desbalanceado con alfil y peón contra peón. El problema este es un peón torre. Veamos cómo hizo Botvinnik para defender el siguiente final. Rey C2, rey G6, siguió la partida, rey C3, alfil F7, rey C2, alfil A2, y podemos observar que en este momento Mikhail Botvinnik hizo la jugada B4. ¿Cuál es la idea de esta jugada de hacer B4? Bueno, simplemente aprovechar este peón pasado, y el tema es que si después de la jugada B4, si las negras capturan al paso, por ejemplo A por B3, simplemente las blancas hacen la jugada rey B2 y podemos observar que tenemos una posición de fortaleza. ¿Se acuerdan? Como las primeras posiciones que vimos. Entonces no hay manera de poder mejorar esta posición para las negras y poder ganar. Por ello la partida finalizó en tablas. Claro, si no hacen la jugada A por B3, se verían obligadas a hacer la jugada, por ejemplo, A3, que es una jugada muy interesante, ¿no? Porque en una cierta manera se controlan las entradas del rey de las blancas para capturar el peón. Pero bueno, esto es muy simple para las blancas. Simplemente tienen un peón pasado, lo comienzan a avanzar y bueno, llegaríamos a la siguiente posición en la cual simplemente entregaríamos se entregan el peón de la columna B por parte de las blancas para poder capturar el peón de la columna A y de esta manera poder hacer tablas. Bien, este final es muy instructivo y sucedió en una partida por campeonato del mundo. Bien, para finalizar les voy a poner algunos ejercicios en los cuales pueden intentar resolverlos. En el siguiente nos dice, ¿puede el blanco hacer tablas? La posición es muy parecida a la de la partida de Botvinnik. Aquí les pediría que pongan pausa y intenten y traten de resolverlo. Bien, la única manera, el único intento podría ser
la jugada B4. Pero ¿qué sucede? Contra esta jugada, las negras, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bien, la mejor jugada para las negras es A3. ¿Sí? Aquí nuevamente no serviría la captura al paso, ya que las blancas harían la jugada rey B2 y tendríamos la posición de fortaleza que vimos anteriormente, ya que el alfil queda fuera de juego. ¿Qué sucede? Con A3, las blancas se ven prácticamente obligadas a mover su peón y llegan las negras a capturarlo en muy buenas condiciones, ya que controlan la casilla B4, que es fundamental, ya que las blancas intentarán jugar rey B4 y rey por A3, ¿no? Entonces, de esta manera, controlando la casilla B4, después de rey C2, simplemente las negras ganarán la oposición, porque ya que pueden ganar tiempos con el alfil, y bueno, retirando el alfil, podrán coronar su pueblo. Bien, vamos al siguiente problema. Bueno, este también parece algo un poco increíble, ¿no? Porque las negras están por coronar y la idea, prácticamente las blancas no pueden evitarlo. La única idea de las blancas es la que los salva, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cómo tendríamos que jugar? Yo les diría de poner pausa en este momento e intentar buscar la solución. Bueno, ¿cuál es la idea? La solución es simplemente crear una posición también en una cierta manera de fortaleza, sobre todo porque el rey de las negras se encuentra aislado, ¿sí? No puede salir del rincón. Entonces simplemente la idea consiste en ir a defender nuestro caballo. Y son tablas, ya que el rey de las negras se encuentra aislado, está cortado del juego y solo con la dama no podrán ganar la partida. Y simplemente el rey se va a quedar defendiendo el caballo y más que dar jaques, la dama no podrá. Bien, con esto finalizamos la clase de hoy. Espero que les hayan servido todos estos ejemplos, sobre todo también para afianzar ciertos conceptos sobre estos finales y que les sirva el material para poder enseñarlo a los chicos. Sobre todo esto está ya más orientado a chicos entre quinto y séptimo grado, que ya saben jugar al ajedrez. Pero no está de más también para ustedes, los profesores, para lograr afianzar ciertos conceptos en finales básicos. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la atención a esta clase y espero verlos muy pronto. Muchas gracias.